¿Alguna vez alguien te ha mirado directamente a los ojos y te ha dicho que 10 años de tu vida no significaron absolutamente nada? Eso es exactamente lo que me pasó hace 3 meses, de pie en la oficina trasera del restaurante de mi familia, viendo a mis padres contar $4.2 millones mientras me decían que no merecía ni un solo céntimo. Mi nombre es Maya Chen y tengo 28 años. Durante la última década he sido la columna vertebral invisible de Golden Dragon, el restaurante de nuestra familia que comenzó como un pequeño local humilde y se convirtió en el lugar de fusión asiática más exitoso de toda nuestra ciudad. Mientras otras personas de mi edad construían carreras, viajaban por el mundo o simplemente dormían los fines de semana, yo estaba aquí todos los días gestionando el inventario, capacitando al personal, creando campañas de marketing, desarrollando nuevas recetas y básicamente manejando cada aspecto de este negocio mientras mis padres se llevaban todo el crédito. Pero déjame retroceder y presentarte al elenco de personajes de esta historia porque necesitas entender la dinámica familiar que hizo que esta traición fuera tan devastadora. Primero está mi padre, Robert Chen. Tiene 55 años, emigró de Taiwán hace 30 años sin nada más que determinación y el sueño de tener su propio negocio. Papá es lo que llamarías de la vieja escuela tradicional, él cree que los hijos les deben todo a sus padres y que cuestionar su autoridad es la máxima falta de respeto. Es el tipo de hombre que puede hacerte sentir culpable por respirar su aire si lo contrarias. Robert construyó Golden Dragon desde cero, trabajando 18 horas al día en esos primeros años, y nunca ha permitido que nadie lo olvide. Para él, la lealtad familiar significa sacrificio sin cuestionamientos y él genuinamente creía que tenía derecho a mi trabajo gratuito porque me dio un techo durante 18 años. Luego está mi madre, Linda Chen. Tiene 52 años y si alguna vez has conocido a alguien que perfeccionó el arte de evitar conflictos, esa es mi mamá. Linda me ama profundamente, lo sé, pero pasó 30 años de matrimonio aprendiendo que estar de acuerdo con mi padre es más fácil que luchar contra él. Cada vez que me quejaba de trabajar cada día festivo o de perderme eventos importantes de la vida, ella me palmeaba la mano y decía, ya sabes cómo es tu padre, cariño, no pretende ser duro, así es como funcionan las familias inmigrantes. Ella es la maestra de los suaves viajes de culpa envueltos en preocupación maternal. Y finalmente está mi hermano menor, Jaque, tiene 25 años y es lo que me gusta llamar el niño de oro que no podía hacer nada mal. Mientras se esperaba que yo sacrificara todo por el negocio familiar, Jaque pudo ir a la universidad, estudiar ingeniería, conseguir un gran trabajo en una empresa de tecnología y visitar el restaurante quizás una vez al mes para la cena del domingo. No me malinterpretes, amo a mi hermano y no es su culpa que mis padres tuvieran expectativas completamente diferentes para nosotros, pero verlo ser elogiado por simplemente presentarse mientras yo trabajaba 70 horas a la semana gratis era como tragar vidrio cada vez. Durante 10 años me dije a mí misma que este arreglo era temporal, solo hasta que el restaurante se estabilizara, solo hasta que pudieran permitirse contratar a un gerente de verdad, solo hasta que Jaque se graduara y pudiera ayudar. Pero lo temporal se convirtió en una década de mi vida y en lugar de aprecio, me dieron por sentada. Me perdí la boda de mi mejor amiga porque tuvimos una noche de sábado ajetreada, rechacé citas porque no podía comprometerme con planes que pudieran entrar en conflicto con emergencias del restaurante, vi a mis amigos de la universidad comprar casas, casarse, viajar a Europa mientras yo conducía el mismo Honda destartalado que tenía desde la escuela secundaria porque cada centavo que pude haber ganado regresó a nuestro negocio familiar. El punto de quiebre llegó cuando escuché a mi padre hablar con posibles compradores describiéndome como simplemente nuestra hija que ayuda a veces 10 años de mi vida reducidos a la ayuda a veces. Pero esto es lo que pasa cuando te subestiman durante tanto tiempo, aprendes a ser muy discreta sobre lo que realmente eres capaz de hacer. Mientras mi familia me veía como la hija obediente que siempre estaría allí, yo estaba documentando todo. Cada hora trabajada, cada sistema que creé, cada receta que desarrollé, cada relación con el cliente que construí. Así que cuando me sentaron después de finalizar esa venta de $4.2 millones y me dijeron que yo era solo la ayuda, que no merecía nada, yo solo sonreí porque me había estado preparando para este momento más tiempo del que ellos podían imaginar. Saqué una carpeta que había estado construyendo durante 2 años, la coloqué sobre la mesa entre nosotros y observé cómo sus sonrisas confiadas desaparecían por completo, lo que había en esa carpeta lo cambió todo. Permíteme llevarte de vuelta a donde todo esto comenzó. Yo tenía 18 años, recién salida de la escuela secundaria, con cartas de aceptación de 3 universidades diferentes sobre mi escritorio. Tenía sueños de estudiar administración de empresas, quizás incluso abrir mi propia firma de marketing algún día.
Pero entonces mis padres me sentaron para lo que llamaron una reunión familiar. Maya, dijo mi padre usando ese tono serio que significaba que la conversación ya estaba decidida, necesitamos tu ayuda con el restaurante. Solo por 1 o 2 años hasta que nos establezcamos. Golden Dragon acababa de abrir 6 meses antes en un centro comercial entre una lavandería y una oficina de impuestos. Era minúsculo. Quizás 30 asientos con muebles desparejos que mis padres habían comprado en una venta de liquidación de suministros para restaurantes. Las paredes estaban pintadas de un horrible color naranja que mi madre insistía que era cálido y acogedor, pero que en realidad parecía un cono de tráfico. Mi madre intervino con su suave manipulación. Cariño, sabes lo difícil que ha sido para nosotros. Tu padre trabaja muy duro y solo necesitamos a alguien en quien podamos confiar para ayudar con los clientes y las cuentas. Eres tan buena con la gente y tu inglés es perfecto. Aquí está la cosa con los padres inmigrantes, son maestros en hacer que el sacrificio suene a privilegio. Posicionaron mi renuncia a la universidad como si yo fuera elegida para algo especial, algo que demostraba cuánto confiaban y me necesitaban. ¿Qué hay de Jake?, pregunté, mirando a mi hermano que tenía 15 años en ese momento, sentado en la mesa de la cocina fingiendo hacer la tarea mientras obviamente escuchaba cada palabra. Jake irá a la universidad, dijo mi padre con firmeza. Él va a ser ingeniero, pero tú, Maya, tienes un don para los negocios. Puedes aprender más trabajando con nosotros que sentada en un aula. Recuerdo haber mirado esas cartas de aceptación universitaria y sentir un nudo en el estómago, pero también vi el agotamiento en los ojos de mis padres, la forma en que las manos de mi padre ya estaban desarrollando artritis por el trabajo de preparación. Como mi madre había perdido 15 libras por el estrés, lo habían arriesgado todo por este sueño y me estaban pidiendo que fuera parte de él, así que dije que sí. Me dije a mí misma que era temporal, pospuse la universidad por 1 año, luego otro y finalmente dejé de pensar en ello por completo. Esos primeros años fueron en realidad bastante emocionantes. Me entregué a aprender todo sobre las operaciones del restaurante, rediseñé el diseño de nuestro menú, inicié nuestra presencia en redes sociales. Creé un programa de fidelidad para clientes e incluso convencí a mis padres de que me dejaran pintar ese horrible naranja con un sofisticado verde salvia. El restaurante comenzó a prosperar, pasamos de apenas cubrir gastos a tener filas en la puerta los fines de semana. Los blogs de comida locales comenzaron a escribir sobre nosotros, aparecimos en la revista City como la mejor joya escondida. Pero esto es lo que no me di cuenta que estaba sucediendo, me estaba volviendo invisible en mi propia historia de éxito. Cuando los clientes elogiaban la comida, mi padre se llevaba el crédito. Cuando las revistas de negocios querían entrevistas sobre nuestro crecimiento, mis padres eran los fotografiados. Cuando ganamos el premio al mejor restaurante asiático durante 3 años seguidos, el trofeo se sentaba en su chimenea en casa, no en el restaurante donde realmente se hacía el trabajo. Mi relación con mi padre se convirtió en esta complicada danza de respeto y resentimiento. Él elogiaba mi trabajo en mi cara, llamándome su mano derecha, pero luego me presentaba a los proveedores como mi hija que ayuda. Esperaba que estuviera disponible 24/7, pero también me recordaba constantemente que debía estar agradecida por la oportunidad de aprender el negocio. El papel de mi madre era suavizar las asperezas de sus demandas. Cuando me quejaba de trabajar en cada día festivo, ella decía: los negocios familiares requieren sacrificio, cariño, mira lo exitosos que nos estamos volviendo. Cuando mencionaba querer tomar unas vacaciones, ella me recordaba cuánto habían sacrificado mis padres cuando emigraron aquí. Mientras tanto, Jake vivía la vida que yo debería haber tenido. Se graduó de la escuela secundaria con honores, ingresó a un excelente programa de ingeniería, se unió a una fraternidad, estudió en el extranjero en Alemania por un semestre. Regresaba a casa en vacaciones con historias sobre la vida en el campus, pasantías, ferias de empleo, mientras yo escuchaba desde detrás del mostrador del anfitrión, sentando a la siguiente mesa. La peor parte no era el trabajo en sí, de hecho amaba la industria de los restaurantes, era la comprensión gradual de que había sido categorizada, no me estaban preparando para asumir el negocio o convertirme en socia. Era personal permanente que casualmente compartía su ADN. Para el 5.º año Golden Dragon no solo era exitoso, era un fenómeno, nos habíamos expandido a una segunda ubicación, contratamos a 43 empleados y estábamos generando más de $2 millones en ingresos anuales. Food Network nos había presentado 2 veces y teníamos una lista de espera para reservaciones de fin de semana que se extendía 3 semanas. Y yo lo estaba manejando todo mientras mis padres se encargaban del panorama general, lo que principalmente significaba socializar con inversores y aparecer en cortes de cinta. Yo era quien realmente gestionaba ambas ubicaciones. Creé los horarios del personal, negocié con proveedores, manejé todo el marketing,
gestioné nuestra presencia en redes sociales e incluso desarrollé la mitad de los elementos del menú que nos hicieron famosos. Pero cuanto más exitosos nos volvíamos, más sentía que estaba desapareciendo. El punto de quiebre comenzó a gestarse durante lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Había estado saliendo con Marcus. Este chico increíble que conocí en un evento de networking para pequeñas empresas, era un diseñador gráfico que entendía las largas horas y el estrés empresarial. Por primera vez en años sentí que realmente podría tener una oportunidad en una relación normal. Marcus había estado planeando esta increíble sorpresa para mi cumpleaños número 27, una escapada de fin de semana largo al Valle de Napa. Había reservado un hermoso bed and breakfast, y hecho reservaciones para cenar en lugares que solo había soñado con visitar. Estaba tan emocionada que apenas podía dormir. 2 días antes de que supuestamente nos fuéramos, nuestro chef principal en la segunda ubicación renunció sin previo aviso. Mi padre me llamó a las 6 de la mañana, sin siquiera molestarse en decir buenos días, Maya. Necesitas ir a la ubicación de Westside inmediatamente. Chen renunció y tenemos 3 fiestas privadas reservadas este fin de semana. Eres la única que conoce sus recetas lo suficientemente bien como para cubrirlo. Papá, es mi fin de semana de cumpleaños, tengo planes, no podemos llamar a ayuda temporal. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luego, Maya, este es el negocio de tu familia. Tus planes personales no importan cuando el restaurante está en crisis. Cancela lo que sea que estés haciendo. Intenté explicarle sobre Marcus, sobre lo importante que era esto para mí, sobre cómo no había tomado un fin de semana libre de verdad en más de un año, pero mi padre me interrumpió. Si no estás en ese restaurante en 1 hora, ni te molestes en volver. Elegí el restaurante, siempre elegía el restaurante. Marcus fue comprensivo esa primera vez, pero no fue la última. Nochebuena, cuando tuve que quedarme hasta tarde porque estábamos completamente llenos y 2 camareros se reportaron enfermos. Nochevieja, cuando pasé la medianoche equilibrando los libros en lugar de besar a alguien que amaba. San Valentín, cuando tuve que cancelar nuestros planes de cena porque un incendio en la cocina de la ubicación principal requirió mi atención. La gota que colmó el vaso con Marcus llegó 8 meses después. Estábamos en la fiesta anual de su empresa y por una vez me lo estaba pasando bien. Llevaba este hermoso vestido en el que había derrochado, sintiéndome como una persona normal por primera vez en meses. Entonces sonó mi teléfono, era mi madre. Maya, cariño, lamento molestarte, pero tu padre está en pánico. El inspector de salud apareció inesperadamente en la ubicación principal y no puede encontrar los permisos actualizados. ¿Tú sabes dónde está todo organizado? Miré a Marcus, que me observaba con una expresión que nunca antes había visto. No era enojo, era lástima. Tengo que irme, susurré. No, Maya, no tienes que irte, tú eliges ir. Cada vez él tenía razón y ambos lo sabíamos. Marcus rompió conmigo 2 semanas después, diciendo algo que me persigue hasta el día de hoy. No puedo competir con un restaurante que está lentamente devorando tu alma. Pero el verdadero golpe bajo llegó el mes siguiente durante nuestra cena familiar anual. Jaque acababa de conseguir un ascenso en su empresa de tecnología y mis padres prácticamente brillaban de orgullo. Nuestro hijo, el ingeniero senior, alardeó mi padre al camarero, nos va a comprar una casa en Florida cuando se haga socio. El camarero sonrió y me miró. ¿Y usted a qué se dedica? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Oh, Maya solo nos ayuda en el restaurante, es buena con las cosas del día a día, solo ayuda. 10 años de mi vida y yo solo ayudo. Esa noche volví a mi pequeño estudio y me di cuenta de que tenía 27 años, sin ahorros, sin carrera fuera del restaurante y sin vida de la que hablar. Mis amigos de la universidad estaban comprando casas, casándose, construyendo carreras. Yo seguía viviendo de cheque en cheque mientras generaba millones en ingresos para mi familia. Los susurros comenzaron unas semanas después, empleados mencionando posibles compradores, proveedores preguntando si la propiedad estaba cambiando de manos. Cuando confronté a mis padres directamente, desestimaron mis preocupaciones como si yo fuera una niña preguntando sobre asuntos de adultos. No te preocupes por cosas que no te conciernen, Maya, dijo mi padre, concéntrate en tu trabajo. Pero yo me había estado concentrando en mi trabajo y ese trabajo había construido algo valorado en $4.2 millones. El momento que lo cambió todo ocurrió un martes por la noche de marzo. Me estaba quedando hasta tarde en la ubicación principal haciendo inventario y preparando el horario semanal del personal cuando escuché voces provenientes de la oficina de mi padre. La puerta estaba ligeramente entreabierta y pude verlo sentado frente a 2 personas con trajes caros, un hombre y una mujer que nunca antes había visto. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando escuchas a alguien discutir el trabajo de tu vida, es imposible no prestar atención. Los sistemas operativos son realmente lo que estamos comprando, decía la mujer,
hojeando una carpeta gruesa, su hija Maya ha construido algo notable aquí, la gestión de inventario, los protocolos de capacitación del personal, la base de datos de relaciones con los clientes, es más sofisticado que restaurantes 3 veces su tamaño. Mi corazón empezó a latir con fuerza, estaban hablando de sistemas que yo había creado, procesos que había pasado años perfeccionando. Maya siempre ha sido buena con los detalles, respondió mi padre casualmente, no te preocupes por la transición del personal. Ella entrenará a quien necesiten y luego podrá encontrar su propio camino, ya es hora de que siga adelante de todos modos. El hombre se inclinó hacia adelante, en realidad, nos gustaría retenerla durante al menos 2 años, su conocimiento institucional es invaluable y francamente, no estamos seguros de que los restaurantes mantendrían su éxito sin su experiencia operativa. Eso no será necesario, dijo mi padre con firmeza, Maya ha estado aquí el tiempo suficiente, necesita construir su propia carrera ahora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, estaban vendiendo el restaurante, mi restaurante y planeando dejarme completamente fuera, no solo eso, sino que estaban rechazando activamente ofertas que habrían asegurado mi futuro. Me escabullí en silencio y conduje a casa aturdida, esa noche no pude dormir, seguía pensando en las palabras de esa mujer. Maya ha construido algo notable, por primera vez escuché a alguien fuera de mi familia reconocer lo que realmente había logrado. A la mañana siguiente tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre, en lugar de confrontar a mis padres directamente, iba a ser estratégica, si querían tratarme como solo una empleada, entonces iba a empezar a pensar como una empleada que merecía una compensación y reconocimiento justos. Comencé con la investigación. Pasé mis horas de almuerzo en la biblioteca aprendiendo sobre derecho laboral, salarios impagos y derechos de propiedad intelectual. Descubrí que en nuestro estado, incluso los miembros de la familia tienen derecho al salario mínimo por el trabajo realizado y que yo podría reclamar la propiedad de los sistemas y procesos que había desarrollado. Pero la investigación no fue suficiente, necesitaba documentación. Comencé lo que llamé Operación Rastro de Papel, cada mañana llegaba 30 minutos antes para imprimir y organizar registros. Copié cada correo electrónico donde mis padres habían reconocido mis contribuciones o descrito mis responsabilidades, fotografié las tarjetas de recetas manuscritas de los platos que había creado, los tacos de fusión coreana que se convirtieron en nuestro plato estrella, el pato a las 5 especias que Food Network había presentado, el innovador menú de cócteles que duplicó los ingresos de nuestro bar. Documenté mis horas de trabajo usando horarios antiguos y entradas de calendario, cotejándolos con los registros de las cámaras de seguridad que me mostraban llegando primero y yéndome última casi todos los días durante 10 años. Calculé que había trabajado un promedio de 65 horas por semana durante una década con solo 2 días de vacaciones reales. La evidencia más crucial provino de una fuente inesperada. Nuestra contadora, la señora Patterson, había estado observando cómo se desarrollaba toda esta situación con creciente preocupación. Era una mujer dulce de unos 60 años que había estado llevando nuestros libros durante 8 años. Maya, cariño, dijo una tarde, no sé qué están pensando tus padres, pero debes saber que he estado anotando tus contribuciones en mis notas durante años, cuando los auditores preguntan sobre mejoras operativas. Siempre les digo que fuiste tú. La señora Patterson me ayudó a recopilar registros financieros que mostraban la trayectoria de crecimiento del restaurante, lo que claramente se correlacionaba con mis responsabilidades crecientes. Documentamos cómo los ingresos habían crecido de $400,000 en el año a más de $2 millones anualmente, con el crecimiento más pronunciado ocurriendo después de que asumí el marketing y las operaciones. Luego vino la consulta legal. Encontré una abogada laboralista especializada en disputas de empresas familiares. Sara Martínez era astuta, experimentada y, lo más importante, no pensaba que estuviera loca. Maya, dijo después de revisar mi documentación, tienes un caso más sólido de lo que crees. Los problemas de propiedad intelectual por sí solos podrían valer cientos de miles, pero más importante aún, tienes una ventaja que ellos no conocen. ¿Qué quiere decir? Por lo que me has dicho sobre los compradores, ellos específicamente quieren retener tus sistemas y tu experiencia. Tus padres no pueden cumplir lo que han prometido sin ti y no tienes ninguna obligación de cooperar con una venta que no te compense. Justamente fue entonces cuando comprendí el verdadero poder de lo que había estado construyendo durante 2 años. Esto no era solo sobre que me pagaran por el trabajo pasado, esto era sobre controlar mi propio futuro. La carpeta estaba lista, mi estrategia estaba establecida. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para usarla. 3 semanas después, mis padres convocaron una reunión familiar, no en casa, sino en el restaurante en nuestro comedor privado. Con Jaque conduciendo desde la ciudad para la ocasión,
sabía que era esto, la botella de champán en hielo era una señal clara. Maya, Jaque, comenzó mi padre con el pecho inflado de orgullo, tu madre y yo tenemos un anuncio que va a cambiar todas nuestras vidas. Mi madre prácticamente resplandecía, aferrándose a una carpeta que supuse que contenía los documentos de venta. Jaque parecía confundido pero emocionado, y yo me senté allí con mi propia carpeta apoyada tranquilamente en mi regazo, el corazón latiéndome, pero el rostro completamente sereno. Hemos vendido Golden Dragon, anunció mi padre dramáticamente, ambas ubicaciones por $4.2 millones. A la mandíbula de Jaque cayó. Papá, eso es increíble, lenguaje, regañó mi madre, pero estaba radiante. Cerramos el próximo mes. Los compradores son un grupo de inversión en restaurantes de Chicago, les encanta todo de nuestra operación. Mi padre se dirigió primero a Jaque. Naturalmente, hijo, esto significa que nunca tendrás que preocuparte por nosotros financieramente, tú. Madre y yo podemos jubilarnos cómodamente, quizás comprar ese condominio en Florida del que hemos estado hablando. Luego me miró y su expresión cambió a algo que se suponía que era preocupación paternal, pero que se sentía más como lástima. Maya, cariño, sé que esto podría ser difícil para ti, este restaurante ha sido todo tu mundo durante tanto tiempo, pero sinceramente ya es hora, tienes 28 años, necesitas salir y construir tu propia carrera, encontrar tu propio camino, no podemos mantenerte aquí para siempre. Mi madre intervino con su característica manipulación suave, que daremos una excelente referencia, cariño, y no te preocupes por el dinero, nos aseguraremos de que tengas algo para empezar, quizás unos pocos miles para ayudar con la transición. ¿Unos pocos miles por 10 años de mi vida? Has sido una hija tan buena, continuó mi padre, siempre dispuesta a ayudar cuando te necesitamos, pero ahora es el momento de que extiendas tus alas. Los nuevos dueños parecen agradables. Dijeron que estarían encantados de darte un trabajo si quieres quedarte en el negocio de los restaurantes, pero honestamente, Maya, eres lo suficientemente inteligente como para hacer cualquier cosa. Jaque miraba entre mis padres y yo, claramente sintiendo la tensión pero sin entenderla. Espera, ¿qué hay del papel de Maya en todo esto? Quiero decir, ella básicamente maneja estos lugares. Mi padre agitó la mano con desdén. Maya ha sido de gran ayuda, pero es solo una empleada, hijo. Esta es una transacción comercial entre los propietarios y los compradores. Ella no influye realmente en el aspecto financiero de las cosas, solo una empleada después de todo. Fue entonces cuando hablé por primera vez desde que me senté. En realidad, dije en voz baja, colocando mi carpeta sobre la mesa, creo que hay algunas cosas que debemos discutir antes de que finalicen algo. Mi padre frunció el ceño. Maya, esto no es realmente asunto tuyo, pero sí lo es. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Verán, he estado investigando y resulta que incluso los miembros de la familia tienen derecho a una compensación justa por su trabajo, especialmente cuando ese trabajo abarca 10 años y genera millones en ingresos. La habitación quedó en silencio total, la sonrisa de mi madre vaciló, Jaque se inclinó hacia adelante de repente muy interesado. He calculado mis salarios impagos basándome en la tarifa de mercado para un gerente general con mis responsabilidades, continué. Mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Eso asciende a aproximadamente $847,000 en 10 años, sin incluir horas extras ni beneficios. La cara de mi padre se estaba poniendo roja. Maya, no puedes hablar en serio, nosotros te mantuvimos. Nosotros me mudé hace 3 años, papá, y tengo documentación. Saqué el siguiente conjunto de papeles, reclamaciones de propiedad intelectual sobre 15 recetas de autor que desarrollé, incluyendo los tacos de fusión y el pato a las 5 especias que sus compradores mencionaron específicamente como puntos clave de venta. Mi madre me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Maya, no seas desagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. Me reí, pero no había humor en ello. Permítanme decirles lo que he hecho por ustedes. Extendí fotografías de recetas manuscritas, correos electrónicos impresos, informes financieros y registros de tiempo sobre la mesa. Creé los sistemas operativos que sus compradores están adquiriendo, desarrollé las estrategias de marketing que triplicaron sus ingresos, construí la base de datos de clientes que vale más que su equipo, y según la conversación que escuché hace 3 semanas, sus compradores específicamente querían retenerme porque saben que este lugar no puede tener éxito sin mi conocimiento institucional. Jaque miraba los documentos en shock. Maya, todo esto es cierto, pero aquí está la parte realmente interesante, continué, ignorando las expresiones cada vez más aterrorizadas de mis padres. Hablé con los compradores ayer. Resulta que están teniendo dudas sobre la compra sin una continuidad operativa garantizada. Quieren que firme un acuerdo de consultoría por 2 años. Saqué el documento final y lo coloqué frente a mi padre.
lo cual estoy feliz de hacer por el precio correcto, 1,2 millones de dólares de las ganancias de la venta más una tarifa de consultoría de $600,000, eso es aproximadamente lo que debería haber ganado todo el tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor, las manos de mi padre temblaban mientras miraba los papeles, mi madre parecía que se iba a desmayar, finalmente Jake habló: Maya, eres un genio. La negociación que siguió fue diferente a todo lo que pude haber imaginado, mi padre, que había pasado 10 años tratándome como una empleada contratada, de repente se convirtió en un empresario desesperado tratando de salvar un acuerdo por valor de millones. La transformación fue casi cómica si no fuera tan reivindicativa. Maya, seamos razonables aquí, dijo con la voz ligeramente temblorosa, somos familia, podemos llegar a un acuerdo que sea justo para todos, ahora. Quería hablar de justicia. Mi madre intentó un enfoque diferente extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Cariño, estás siendo muy agresiva, esto no es propio de ti, quizás deberíamos tomarnos un tiempo para calmarnos y discutir esto correctamente. Pero yo ya había terminado de ser la hija complaciente. En realidad, mamá, esto es exactamente como soy yo, simplemente nunca te molestaste en notarlo porque era más fácil verme como alguien que nunca se defendería. Los compradores Richardson Restaurant Group fueron sorprendentemente profesionales con toda la situación. Cuando los llamé directamente al día siguiente, su inversora principal, Patricia Richardson, estaba casi divertida. Maya, esperábamos que te pusieras en contacto, dijo francamente, nos preocupaba la insistencia de tus padres en que no te quedarías, tus sistemas operativos son una parte enorme de lo que estamos comprando. En una semana habíamos llegado a un acuerdo que cambió mi vida para siempre, recibí 1,2 millones de dólares de las ganancias de la venta. Mis padres tuvieron que reestructurar todo su plan de jubilación, pero honestamente, eso ya no era mi problema. El contrato de consultoría con Richardson Group me pagó $300,000 al año durante 2 años, con opción de extender o hacer la transición a un puesto ejecutivo permanente, pero el dinero, por increíble que fuera, no fue el cambio más importante. La verdadera transformación fue en cómo me trató mi familia. Mi padre, que nunca antes había pedido mi opinión sobre decisiones de negocios, de repente quiso entender cómo había construido una documentación tan detallada. Maya, no tenía idea de que estabas llevando un registro tan meticuloso de todo, dijo durante una de nuestras conversaciones post-negociación, eso es realmente una práctica comercial brillante. Por primera vez en mi vida adulta escuché respeto en su voz cuando hablaba de mi trabajo. Mi madre tardó más en cambiar de opinión. Estaba dolida porque yo había estado conspirando a sus espaldas, como ella lo expresó, pero 3 meses después, cuando me vio en mi nuevo apartamento, un hermoso piso de 2 habitaciones con vista a la ciudad que realmente podía permitirme, finalmente dijo lo que había estado esperando 10 años escuchar. Maya, te debo una disculpa, sabía que tu padre se estaba aprovechando de tu lealtad, pero me dije a mí misma que así es como funcionan las familias. Me equivoqué, debí haberte defendido hace años. Jake se convirtió en mi mayor defensor, les contó a todos los que quisieron escuchar sobre su increíble hermana que superó a todos y obtuvo lo que merecía, incluso me pidió que lo ayudara a negociar su próximo ascenso, diciendo que quería aprender a defenderse a sí mismo como yo lo había hecho. Pero quizás el cambio más satisfactorio fue profesional, con el dinero de mi acuerdo y la confianza recién encontrada, inicié Maya Chen Consulting, especializándome en ayudar a empresas familiares a crear estructuras de compensación justas y sistemas operativos. Resulta que mi historia no era única, hay miles de miembros de familias atrapados en situaciones similares, dando sus vidas a negocios que los tratan como desechables. Mi primera clienta fue una mujer llamada Sara, cuya familia había estado dirigiendo una exitosa empresa de catering durante 15 años pagándole nada más que alojamiento y comida, utilizando las estrategias que había desarrollado. Documentamos sus contribuciones y negociamos un acuerdo de $400,000 más una participación del 25% en la propiedad. Ahora he ayudado a más de 30 familias a navegar estas complicadas dinámicas y cada éxito se siente como una pequeña victoria contra el tipo de explotación que soporté. 6 meses después de esa confrontación en el restaurante, Richardson Group me ofreció un puesto permanente como directora de operaciones para todo su portafolio de la costa oeste. Ahora administro 12 restaurantes, ganando más dinero del que jamás soñé posible y, lo más importante, finalmente estoy construyendo la carrera que debería haber tenido todo el tiempo. La relación con mis padres nunca será la misma, pero honestamente, eso no es necesariamente algo malo. Ahora tenemos límites, respeto,
cuando hablan de mi trabajo, usan palabras como brillante y estratégico en lugar de útil. Marcus me contactó el mes pasado, ahora está comprometido con otra persona, pero quería decirme lo orgulloso que estaba de lo que había logrado. Encontraste tu columna vertebral, dijo, siempre supe que estaba ahí. Esto es lo que aprendí de toda esta experiencia. Tu mayor debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza si eres lo suficientemente inteligente como para documentar el camino. Durante 10 años, todos vieron mi lealtad y ética de trabajo como algo que podían explotar, pero esas mismas cualidades, cuando se combinaron con el pensamiento estratégico, se convirtieron en la base de mi liberación. Si estás en una situación en la que tu familia o cualquier otra persona se está aprovechando de tu lealtad, empieza a mantener registros, conoce tu valor y recuerda, solo porque alguien diga que te ama no significa que tenga derecho a explotarte. A veces, las personas que afirman preocuparse más por ti son las que necesitan aprender a respetarte y a veces, enseñarles esa lección es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Esa carpeta no solo contenía documentos, contenía 10 años de prueba de que nunca fui solo la ayuda, era evidencia de mi valor, mis contribuciones y mi derecho a ser tratada con respeto y equidad. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que cada hoja de cálculo que creé, cada noche tarde que trabajé, cada sacrificio que hice no fue en vano, todo se estaba construyendo hacia ese momento en que finalmente pude levantarme y decir, en realidad, están equivocados. Y aquí está la prueba, si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido infravalorado por la familia, los empleadores o cualquier otra persona en tu vida, quiero que sepas que tu voz importa. Tus contribuciones tienen valor y nunca es demasiado tarde para empezar a documentar tu valía y exigir el respeto que mereces. Quizás estás trabajando en un negocio familiar ahora mismo, preguntándote si te están tratando justamente. Quizás estás en un trabajo donde tu jefe se lleva el crédito por tus ideas. Quizás estás en una relación donde tus esfuerzos pasan desapercibidos y no son apreciados. Sea cual sea tu situación, recuerda esto, el conocimiento es poder, la documentación es evidencia y defenderte a ti mismo no es egoísta, es necesario. La parte más difícil no es reunir el coraje para confrontar a alguien, la parte más difícil es creer que mereces algo mejor, pero lo mereces, confía en mí, absolutamente lo mereces.